Esto es Piensa México, el podcast de Alejandro Murat. Un programa de expertos donde discutiremos temas que realmente importan. Bienvenidos. Más de 300 millones de personas padecen de depresión en el mundo. En México, estos casos son cerca de 3.6 millones. Sin embargo, solo 2 de cada 10 mexicanos se atienden. ¿Acaso hemos perdido la esperanza de ser felices? Este tema lo estaremos atendiendo hoy en Piensa México. Soy Alejandro Murat y ya saben, síganos en todas las redes sociales y si quieren conocer más a fondo, háganle clic. En México, ¿hemos perdido la esperanza de ser felices? 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Al día de hoy, en México, se han registrado 3.8 millones. Esta semana en Piensa México, con las doctoras Estela Durán y Claudia Rampazzo, vamos a abordar el tema de salud mental y los mexicanos. En México nos importa la salud mental porque es importante atenderla. Acompáñanos a reflexionar sobre estas y más problemáticas en Piensa México. Y bueno, para hablar de este tema de salud mental, el día de hoy tenemos a la doctora Claudia Rampazzo. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Yo soy médico, terapeuta familiar y de pareja, terapeuta sexual. Trabajo en el Hospital Español en la Ciudad de México. Y bueno, cotidianamente atiendo casos de salud mental, salud sexual, problemas emocionales en las personas y en las parejas. Gracias por la invitación. Gracias. Doctora Estela Durán, bienvenida. Gracias, Alejandro. Bueno, pues yo soy doctora en psicología. Tengo la dirección del Centro de Psicoterapia Breve en la Ciudad de México. Y pues bueno, estoy en varias plataformas, sobre todo pues en Televisa, ¿no? Soy la psicóloga de Televisa prácticamente. Y bueno, pues lo que más me importa es poder difundir este tipo de temas, Alejandro. Para mí es fundamental el que la gente comprenda la importancia de la salud mental. Bueno, ¿y por qué no le entramos ya de lleno al tema? ¿Ustedes qué entienden por salud mental? ¿Qué tendría que estar nuestro auditorio hoy analizando por salud mental en la comunidad? Sí, bueno, conforme a lo que dice la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar en lo emocional, en lo afectivo y en las relaciones con otras personas. Y además le permite a la persona, entre otras cosas, ser productiva en su trabajo, lograr una remuneración por ese trabajo que ejecuta, saber enfrentar circunstancias de la vida que nos ponen a prueba, o sea, es decir, el manejar con equilibrio y con cierto orden y con ciertas conductas consecutivas o lo que hay que hacer cuando estamos en una época de crisis. Entonces, bueno, salud mental va más allá de la ausencia de enfermedades mentales o va más allá de la ausencia de depresión, ansiedad o algún trastorno de personalidad. También implica cómo nos llevamos con las demás personas, cómo enfrentamos los cambios y cómo nos adaptamos a las circunstancias que nos va poniendo la vida. Para mí es el lograr el equilibrio. El que una persona tenga salud emocional te habla de que tiene sus áreas en equilibrio. Es decir, no están absolutamente enfocados en el trabajo y descuidan la familia, o no nada más están en la familia, sino también se cultivan profesionalmente, en fin. Para mí, de verdad, como lo dije hace rato, la salud emocional y mental ya se está poniendo en el centro de las mesas de muchísima gente. ¿Por qué? Porque no podemos tener momentos, porque yo no hablo de felicidad, sí, pero sí de momentos de felicidad si no estamos en ese equilibrio. Entonces, más allá de los trastornos emocionales, como decías, Claudia, como la depresión, la ansiedad, fobias, adicciones, en fin, más allá de eso, el que podamos funcionar óptimamente en todas nuestras áreas. Para mí sería como la definición más cortita. Bueno, y ahora, a ver, ¿por qué la sociedad mexicana tendría que estar ocupada de la salud mental? ¿Qué consecuencias consideran ustedes pues, son relevantes para pues, que haya esta armonía, ¿no? En la sociedad mexicana pareciera que hay mucha tensión, ¿no? Sí, claro.
Claro, por supuesto. O sea, digamos que la depresión y la ansiedad son enfermedades, o sea, no solamente son estados de ánimo que uno pudiera definir como que la persona decide Así. sentirse así o no puede evitar estar así. O sea, estamos Ujú. hablando de cambios neurobiológicos que ocurren a nivel cerebral, que no están a cargo de la voluntad. Uno no decide si está deprimido, si está ansioso o si reacciona de tal o cual manera. Es decir, la voluntad llega hasta cierto punto, ¿no? Y de repente lo que gana justamente es la biología del ser humano, ¿no? Entonces, son temas de importancia porque desafortunadamente se normaliza, ¿no? Normalizamos el decir, bueno, esa mujer es muy especial, o este hombre tiene la mecha corta, ¿no? O mi novio, pues así es, y entonces, bueno, tiene ataques episódicos Y a ver, de y eso ira. está bien, Claudia, a ver, esto es relevante porque me parece que hay que desmenuzarlo. En el trabajo, ¿no? Pues constantemente hay gente que, como bien lo señalas, es de mecha corta. Claro, claro, y a lo mejor tiene un trastorno de personalidad y no lo Claro. tiene diagnosticado, a lo mejor está irritable porque está deprimido, tiene depresión clínica, ¿no? Y desconoce los síntomas, y a veces normalizamos el que la gente sea especial, que sea de mecha corta, que sea impulsiva, que tenga Se mucha debería de irascibilidad. atender. Por supuesto que sí, debería Sí. atenderse, pero hay como mucho mito en torno a ello, ¿no? o Pero lo ya se está que- quitando, o- pero eso- ya, y lo vamos a quitar hoy más. ¿Son tabús? Sí, hay Estela. mucho tabú alrededor A de ver, por ejemplo, esto asistir a que decías terapia. del novio o de la novia que también, pues, de repente tiene estos cambios, ¿no? Así es. Sí, Este, eso tenemos que ponerlo en la mesa. No es normal que una persona sea de mecha corta, no es normal que sea violento. Y esto obviamente tiende a crecer. Ahorita, por ejemplo, en el tema de los noviazgos, se está viendo muchísima violencia, mucho más que antes. Y es porque estamos normalizando. El día de ayer, justamente en Univisión, me fueron a entrevistar a la clínica con el tema de todos estos corridos últimamente que están muy violentos. Me preguntaban si esto de verdad podría estar incrementando el nivel de violencia contra la Peso mujer. Pluma Y- está de moda, ¿no? Ahora en las pues justo hablamos de él. inclusive. Claro. Justo hablamos de él. ¿Y Entonces, qué opinan ahí sí, de eso? claro. Yo sí opino. ¿Genera incentiva? Es que normaliza lo que no es Mm. normal. Así de sencillo. Se está normalizando el que se cosifique a la mujer. Óigame, ¿no? Entre otras cosas, claro. Entre claro, otras claro. cosas, Sí, sí, exacto. sí, sí, sí. O se magnifica todo el tema del narco, por ejemplo, o la inmediatez que precisamente te da el que, no sé, te dediques a cosas fuera de la ley, por ejemplo. Bad Bunny también, ¿no? Sí, efectivamente, es como O sea, la misma línea. sí, es la como misma línea, Y exacto. finalmente la música también es un reflejo de lo que vive la sociedad, creo yo, Absolutamente. ¿no? O sea, por Y un la lado. pandemia, a ver, tema de la pandemia que, pues, ahora también me parece que puso en el centro, Sí, claro, ¿no? claro. Sí, de hecho ya está decretada la pandemia emocional después de la pandemia de salud física. A ver, platícanos, Estela, esto de la pandemia emocional. Mira. ¿Qué es lo que debería de estar analizando hoy nuestro auditorio sobre estos temas? El tema de la ansiedad, de verdad que es algo que sí quiero señalar mucho. Estuvimos más de 2 años y medio amenazados de muerte. Mi doctorado justamente es en el tema de ataques de pánico. Y un ataque de pánico, que es lo más grave de los trastornos de ansiedad, nace a raíz de situaciones amenazantes. ¿Qué más amenazante que lo que vivimos todos los seres humanos de este planeta, en donde había un enemigo silencioso, omnipotente, omnipresente, en donde cualquiera que estuviera frente de mí iba a amenazar mi vida? Entonces, desde la programación de la distancia social, por ejemplo, eso a mí me pareció gravísimo. Somos entes sociales. Y entonces yo tenía que estar bien lejos de ti porque estabas amenazando mi vida. Y si me tocabas, cuidadito, porque entonces me estabas agrediendo. Claro. Yo no podía abrazar a la gente. Los estornudos eran un arma, ¿no? Sí, La tos, el Había estornudo. chistes de elevadores, de estornudos y cosas Claro, así, claro. ¿no? de que daba muchísimo más vergüenza Sí. estornudar que hacer otras cosas, ¿verdad? Sí, claro, claro. Entonces, el tema de la ansiedad fue o es en el presente, porque allá se gestó, ¿verdad? Pero en el presente, una de las cosas que más está dando consulta precisamente a todo el tema psicológico y psiquiátrico, porque a partir de la ansiedad
que es el corazón de muchísimos de los trastornos, como las adicciones, el que la gente coma de más, por ejemplo, los intentos de suicidio que están de verdad desatados a la orden del día, intentos y, por supuesto, gente que lo está concretando de la pandemia. Entonces, ansiedad que se gestó y luego viene el tema de la depresión, porque yo siempre he dicho que en este tipo de trastornos nace la ansiedad y corriendo nace la depresión, o sea, van muy de la mano. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? La gran mayoría de las personas tienen ansiedad y tienen depresión, que si no se atienden se puede convertir en un trastorno súper serio. Entonces, primero hay que entender que esto es normal. A partir de la pandemia hay que tratarse. Por favor. ¿No? Y no es vergonzoso, al contrario, es vergonzoso quien lo niegue. Es ignorancia, de hecho, perdón. Sí, es que sí, y Claudia, sí. Para los niños que dejaron, tocando este tema que comentaba Estela, dejaron de ir a la escuela. De socializar. ¿No? 2 años, dejaron de interactuar, de socializar. ¿Qué podemos esperar? ¿Hay alguna afectación para esa generación sí, o no? Por supuesto, o sea, tanto para los niños como para los adultos, como decía Estela, el hecho de estar confinados, el hecho de tener, ¿no?, temor de un mal omnipotente, omnipresente, y además en la convivencia cotidiana, la excesiva convivencia cotidiana con los miembros de la familia, la ausencia del espacio, la ausencia de los límites, la ausencia de la privacidad, ¿no? Un sinfín de cosas que se presentaron y para muchos niños, entre otras cosas, fue, bueno, pues tomar clases a través de una computadora sin interactuar con sus amigos. Yo recuerdo a muchas mamás en pandemia desesperadas porque tienen niños o tenían niños de distintas edades y a cada uno con su computadora y no había manera de que la mamá pudiera o el papá pudieran acompañar a los hijos en el aprendizaje. Entonces, ¿Hay bueno, fue algún una caso crisis. que ahí te haya llamado la atención, que hayas atendido? Bueno, digamos, de no aprendizaje, o sea, sí, he visto varios, digo, no es el objetivo de mi terapia, yo veo más terapia conyugal y sexual. Sin embargo, bueno, pues sí, muchos niños que llegaron al año escolar presencial con muchas deficiencias en conocimientos, ¿no? Y en el tema conyugal y sexual. Bueno, en el tema conyugal y sexual también hay estudios bastante interesantes. Aumentó la actividad autoerótica en las personas, aumentó la venta de juguetes sexuales. Hubo muchas relaciones de pareja que pues se terminaron, ¿no? Los que estaban en estado de enamoramiento, que es el principio de la relación, ¿no? En estado de enamoramiento, la cercanía, el confinamiento. No, bueno, les vino muy bien a los que estaban enamorados, pero los que estaban a punto de separarse, los que tenían conflictos. Hay un friego de bebés pandemia. Hay muchos bebés pandemia, efectivamente, pero sí hubo una repercusión en las dinámicas de las parejas. Aquellos que estaban a punto de separarse, bueno, pues se estaban volviendo locos con el confinamiento y con la imposibilidad de irse a otro lado, además de las disfunciones sexuales, ¿no?, que se empezaron a presentar. Empezó a haber menos deseo sexual en algunos estratos de la población, más disfunciones sexuales, menos búsqueda de ayuda para las disfunciones sexuales, ¿no? Porque, bueno, pues si tengo que ir a la farmacia, me voy a encontrar a un enfermo con COVID, ¿para qué me voy a comprar mi pastilla para la disfunción eréctil? Eso es secundario, ¿no? Entonces, bueno, evitaban la atención de las disfunciones sexuales. Entonces, repercutió la pandemia. ¿Y la droga? En todos la droga, a ver, el alcoholismo aumentó, ¿no? claro, el consumo, las drogas, las adicciones también aumentaron. Precisamente por el tema de la ansiedad. Exacto. Porque es una forma en la que se dan el tema de la ansiedad. O sea, como les decía, la ansiedad es el corazón de muchísimos de los trastornos y uno de los más, digamos, expuestos es todo el tema de las adicciones. O sea, para que una persona tenga adicción es porque antes tuvo ansiedad. A ver, por ejemplo, hay un caso que pues ha salido en redes sociales, porque habría que hablar un poquito también de las redes sociales. Este comediante Richie O'Farrell, que entiendo que probó algún estupefaciente y en algún momento perdió pues el control emocional. Para el auditorio, esta correlación de la droga y la salud mental desde su perspectiva médica, ¿qué es lo que tendría que saber hoy este auditorio? Porque hay gente que te dice, oye, pues ahora está de moda esto de no sé cuántas cosas hay ya de droga, que si dulces, que si chocolates, la gente lo toma
Hay otro caso de un joven que se aventó de un edificio y su hermano hace pláticas. Y entiendo que también fue a raíz pues de algún estupefaciente, de estos chocolates. De unos chocolates, droga. exacto. ¿Qué es lo que debería de estar hoy pues analizando un padre de familia, una madre de familia o un joven que le dicen, oye, pues no pasa nada, tú puedes probar y no va a suceder? ¿Sí hay consecuencias de salud mental o no? Pero, por supuesto. Habría que analizar el contexto de este joven o de esta joven que utiliza estupefacientes o, sin ir tan lejos, el alcohol. Sí. ¿No? También hay como mucha normalización del uso del alcohol a cierta edad, es como parte de la inclusión en el medio social, ¿no? Es como parte del crecimiento aguantar la borrachera o aguantar tantas copas. Y además utilizar recreativamente fármacos para facilitar la erección, que los jóvenes son expertos en fármacos recreativos que además pueden combinar con alcohol, y entonces lo que quieren es tener las dos cosas, o sea, estar ebrios y tener una buena erección, cosa que en términos normales no ocurriría, ¿no? Pero lo que tendrían que saber los padres es que, bueno, sobre todo los adolescentes están en una etapa vulnerable de su desarrollo cerebral. Entonces, todo abuso de sustancia va a afectar el cerebro y el desarrollo neurológico de una manera mucho más importante que si fueran más grandes, ¿no? Se ha visto que antes de los 17 años, aquel joven que empieza a beber, que empieza a fumar, que utiliza alguna droga tendrá mucha más dificultad para poderla dejar, ¿no? Entonces, vaya, el hecho de que un joven no esté tan adaptado, el que tenga ciertos síntomas, a lo mejor, como decía Estela, la ansiedad, ¿no? O sea, un joven que se coma las uñas, que pierda el cabello, que se arranque el cabello, ¿no? Que no pueda dormir bien, que tenga insomnio, que esté constantemente preocupado o angustiado, que tenga una visión negativa del futuro, a veces que pierda el interés en cosas que antes le interesaban, pues nos tendría que llamar la atención. Porque los datos cardinales de la depresión son la sensación de tristeza y la pérdida de interés en cosas que normalmente me hacían feliz, desde cantar en la regadera, pues, o sea, no necesitamos muchas cosas. Y que estos dos síntomas permanezcan al menos 2 semanas en la vida de la persona. Entonces, hay veces que normalizamos la irritabilidad, el insomnio, el desánimo de nuestros hijos, ¿no? Y lo tomamos o lo asociamos a que son características de la adolescencia, de la pubertad, de que se le va a quitar, cuando en realidad está ya, digamos, lo podríamos ya diagnosticar con una depresión clínica o con un trastorno por ansiedad, ¿no? Entonces sí sería como, bueno, estar cerca de ellos y ver cuáles son las inquietudes y eventualmente acudir con un especialista de la salud mental. Sí, fíjate que es también muy importante decirles que quien tiene ya un tema emocional de trastornos, como ahorita acabas de platicar de algunos casos, y no quiero señalar a nadie, pero si hay un trastorno ya, por ejemplo, bipolaridad, ansiedad, depresión o el trastorno que se llama borderline, limítrofe, ¿no? El limítrofe. Si eso le sumas el tema de sustancias, es una bomba. Es una bomba. Entonces, sí, los papás tienen que tener mucho cuidado, y ahorita con este tipo de espacios en donde pueden estar identificando, ay, sí es cierto, mi hijo está más irritable, ¿no? Sí, de verdad ya no duerme tanto, o al contrario, o está durmiendo más, porque una de las características también de la depresión es que cambian sus rutinas. Es decir, si antes una persona, por ejemplo, le gustaba muchísimo ir al gimnasio o disfrutaba mucho de ir, no sé, los fines de semana a jugar fútbol o lo que sea, y de repente empieza a cambiar y de repente se empieza a recluir, podríamos estar hablando de un principio de depresión o de ansiedad. Entonces, para los jóvenes que les han dicho que no pasa nada. No, sí pasa. Hay que tener cuidado, sí pasa. Y bueno, pues las redes también me parece que hacen que esto pues pueda desinformar tal vez, ¿no? Cuando ves casos o no. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Bueno, desinformar y por impulsan más este tipo de eventos. Lo que pasa es que las redes sociales también están asociadas, están asociadas, o sea, el abuso de las redes sociales también están asociadas a mayor ansiedad y depresión, porque la mayoría de las personas o no logran identificarse con lo que ven ahí, o sea, ¿no? Lo que ven en Facebook, en Instagram, todo el mundo la pasa feliz, todo el mundo es hermoso, todo el mundo está sano, todo el mundo tiene la vida perfecta, todo el mundo come rico,
¿no? Sí, ¿no? Y bueno, Claro, ya todo es bello, ¿no? Exacto. Es bello, Tienes sí. una idea Y del no. mundo que no es real. En Y muchos desafortunadamente casos, hay ¿no? muchos jóvenes que están en plena formación, que están a disgusto, a lo Claro. mejor con el medio en el que están viviendo, con su familia, y se sienten terriblemente frustrados al compararse con la vida maravillosa de los demás, ¿no? Claro. Entonces, la Exacto. utilización de estas redes sociales no ayuda mucho al que está deprimido o ansioso. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues también hay como ciertas competencias, ¿no? Como pasó hace poco, ¿no? De quién aguantaba más clonazepam, ¿no? Todos estos Los chicos retos. los retos, Los retos de virales. a ver quién aguanta ¿no? despierto con 3 Sí. miligramos de clonazepam, ¿no? Que bueno, fue una locura. Y eso en ese sentido, en una mente maleable, como la podría ser la mente de un Joven. adolescente, bueno, pues evidentemente Y genera estamos preparados, repercusiones. Claudia, Estela, como país, hay políticas públicas adecuadas desde, pues, a nivel básico, ¿no? En la educación media superior, en las empresas, nos acabas de comentar, empresas como la que trabajas, estamos preparados en toda la cadena, para atender, pues, esta nueva pandemia, ¿no? De la salud mental. No, yo creo que no. Yo creo que no, y aquí yo quiero ser de veras contundente. También hay una pandemia de falsos terapeutas. Precisamente durante la pandemia se dio mucho el curso online en donde te preparaban para ser coach o, de verdad, lo siento, pseudoterapeutas. Muchísima gente que llega a la clínica, de verdad, ha sido devastada por estas personas, porque que llegue una persona vulnerable es toda una responsabilidad. Y no importa si tenían o no tenían dinero, abrían sus consultorios o precisamente la facilidad de atender a distancia. La gente no se atreve a pedir credenciales. A ver, ¿tú qué estudiaste? A ver, demuéstrame, Estela, que eres doctora en psicología. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que...? No, sí. Dime en dónde estudiaste, enséñame tus credenciales y si se enojan, no es por ahí. Porque si tú a mí me pides mis credenciales y yo me ofendo, ¿qué te estoy diciendo? Claro, que no hay. Que no hay tales. Simple, Pero ¿no? ¿Me explico? es Entonces, una locura, por ¿no? Sí, favor, claro, señores, claro. Exacto. la salud emocional, que es lo que estamos poniendo aquí en la mesa, es de verdad tan delicada como su salud física. Y así como en un momento dado ustedes creo que no tendrían ningún empacho en ver en los consultorios de sus médicos si el título es real o no es real, no se van a dejar operar por cualquiera, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la salud emocional. Así es. Tienen que checar con quién están depositando esa vulnerabilidad, tanto personal como la de su familia, de sus hijos o de su pareja o de quien quiera. Pero de verdad eso sí lo quiero poner en la mesa, aunque me odien los charlatanes. Me vale, porque sí lo tenemos que Y eso decir. incluye redes sociales. Es que sí, es que el tema de las redes sociales es que yo lo veo a cada rato. Veo, a ver, ¿y quién es esta persona? Y de verdad, búscale. Claro. Y de verdad, la gran mayoría no tienen cómo sostener el que se digan terapeutas. Aguas, es todo un arte la terapia. Sí, No cualquiera. Y por otro lado, hay trastornos psiquiátricos que se tienen que medicar, que ese es otro punto también importante, ¿no? Y creo que hay mucho tabú por parte de la población con respecto a la sí. medicación psiquiátrica, ¿no? Siempre les digo a mis pacientes que, bueno, la depresión y la ansiedad son como la diarrea, por poner un ejemplo. O sea, la diarrea no se quita echándole ganas. No. La depresión y la ansiedad tampoco. Entonces, bueno, cuando las técnicas de psicoterapia o el apoyo, el acompañamiento terapéutico no son suficientes, ¿no? O hay algunos casos específicos en donde ya hay rumiación suicida, o sea, la persona ya está planificando cómo se va a suicidar y demás, pues lo más seguro es que amerite un internamiento o por lo pronto una medicación antidepresiva o ansiolítica urgente, ¿no? Y desafortunadamente hay una falsa creencia de que los antidepresivos generan adicción, ¿no? Sin embargo, bueno, pues las personas en general utilizan con mucha normalidad o se normaliza mucho la utilización de los ansiolíticos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas señoras o señores no hay que no pueden dormir y de, ay, si no tengo tal pastillita no me duermo? Así mero. Y ya necesitan la caja entera para poder dormir, lo que antes lograban con una tableta, ¿no? A ver, Entonces, y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Porque, pues, seguramente hay muchos, a mí me ha tocado escuchar Sí. de la gente, y voy a decir el nombre, ¿no? Sí.
Tafil, ¿no? Que todo el mundo se toma Tafil para dormir y entonces dice no pasa nada. Tafilito. Pues ese fármaco, entre otras cosas, digo, es un ansiolítico, funcionan muy bien, son muy útiles. La verdad es que son fármacos que sí modifican la percepción de ansiedad y la conducta de la persona. No tratan la depresión, o sea, digamos que aplacan la parte de irritabilidad y de nerviosismo de la persona, mejoran el sueño, causan adicción a mediano o largo plazo y a mediano o largo plazo también causan deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, muchas señoras que luego, después en el climaterio, ¿no? Tenemos problemas para dormir, ¿no? Que empiezan a utilizar, como tú decías, el alprazolam, el Tafil, y bueno, pues de repente dicen, no, ya se me olvidó que desayuné, ¿no? Dormí bien, pero ya no me acuerdo qué cené anoche. Pues foco rojo. Foco rojo con eso, ¿no? Tiene que ser prescrito por un médico. Y los antidepresivos son otra familia de fármacos que regulan los neurotransmisores y no causan adicción. Pero desafortunadamente hay como una falsa creencia de que bueno, es que si tomo un fármaco, un psicofármaco, es que estoy muy grave, ¿no? O así lo dicen, estoy tan mal que me tuvieron que prescribir un antidepresivo. Pues digo, es como tomar un antidiarreico. O sea, no es que estés tan mal, ¿no? Es que la diarrea no se te quita, la depresión no se te quita, no está a cargo de la voluntad y no hay de otra más que medicar. A ver, ahí, Claudia, Estela, cada una, para el auditorio que nos ve, ¿cuáles serían los pasos para el diagnóstico? Es decir, si estás viviendo A, B, C, valdría la pena buscar ayuda. Sí, porque claro. puede que estés viviendo este problema de salud mental. Cuando estés ya en desequilibrio, cuando ya estés dejando de funcionar, cuando lo que para ti era pues digamos, cotidiano, normal, ya te cuesta trabajo. Desde levantarte, la apatía, el que no le veas sentido a despertarte, que cuando despiertes digas, ¿cómo para qué? Y así vas perdiendo y te vas apagando como una velita. Y si tú lo estás viendo no nada más en ti, sino también lo estás viendo a tu alrededor, es importante que te acerques con la persona. Por ejemplo, en el tema de suicidio, yo siempre les digo, a ver, Alejandro, ¿quieres suicidarte? Pues no. ¿Verdad? Y no te cuesta trabajo decirme que no. Claro. ¿Por qué nos da tanto miedo cuando estamos medio viendo que alguien está triste? Decirle, a ver, ¿estás pensando en hacerte daño, Alejandro? Tu respuesta va a ser contundente, aunque no me digas nada. Tu mirada a mí me va a decir mucho. ¿Me explico? Entonces, en el tema de depresión, y ahorita que estábamos hablando de que de verdad hay muchísima gente, el suicidio, de hecho, se incrementó en más de un 20% el año pasado. Y sigue. Entonces, sí es importante que la gente que me está viendo, si nota que alguien está dejando de funcionar o que, como dijimos hace rato, está cambiando sus rutinas, te acerques y los tomas de la mano y les dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás pensando en hacerte daño? Y que no te dé miedo hacerlo. Y si te da miedo y crees que pudiera estar el tema por ahí, acompáñalo a que reciban ayuda. No los lleves de las orejas, pero sí llévalos de la mano. Busquen ayuda, porque de verdad puede ser a veces demasiado tarde. Hay mucha gente que dice, ay no, pero es que, y si lo llevo y entonces va a descubrir más cosas y no sé qué. No, hay terapias de verdad que son amorosas. Nosotros, por ejemplo, en el Centro de Psicoterapia Breve, o sea, así se llama el centro, son intervenciones cortas, intensas, profundas. Se ocupa, por ejemplo, el tema de la hipnosis clínica, que ayuda realmente a hacer reprogramaciones, porque si la gente trae dentro de su cabecita esa voz catastrófica que te dice, no vales nada, tú no mereces, etcétera, esa se tiene que reprogramar y no es con echarle ganas. Y en un momento dado también, cuando hay un tema de medicación, sí se tiene que dar un acompañamiento psicoterapéutico. Porque, ok, puedes estar triste porque a lo mejor perdiste a alguien, pero mientras tú no resuelvas lo que te está causando esa depresión, te pueden enchochar lo que quieras, pero ahí va a estar encapsulado. Necesitas resolver. Claudia, ¿cuáles serían los pasos? Los datos, bueno, redundando un poquito lo que dijo Estela, que creo que fue muy clara, pero bueno, resumiendo, los datos cardinales de depresión son el hecho que desde hace al menos 2 semanas la persona presente pérdida de interés en cosas que antes le interesaban,
¿no? O sea, como decía Estela, que ya no va al gimnasio, que ya no se arregla, ya no se baña, ya no tiene interés, ya no cuida a sus hijos, ya no hace de comer, ya no va al cine, ¿no? De manera, o sea, notoria, ¿no? Que digamos, no hay un cambio, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, pues dejé de cantar en el coche, ya no escucho música en el coche, puede ser un dato, pero tiene que ir acompañado de otro dato cardinal, que es la sensación de tristeza. Esos dos datos son así como que los pilares del estado depresivo y que permanezcan al menos desde hace 2 semanas. No necesitamos más tiempo, ¿eh? O sea, no necesitamos 5 meses para el diagnóstico de depresión, con 2 semanas. Y estos dos síntomas cardinales van acompañados habitualmente de otros trastornos, como pueden ser trastornos en el sueño, dormir de más, dormir de menos, trastornos en el apetito, comer de más, no comer, comer menos, irritabilidad, fatalismo o visión negativa del futuro, ¿no? O sea, la persona pesimista que dice, bueno, no era tan pesimista, ahora qué le está sucediendo, que todo lo ve negativo, todo lo ve mal. Trastornos de la concentración y de la retención de información, o sea, las personas se pueden estar distraídas, pueden no ser tan eficientes en el trabajo. También puede haber modificaciones en la respuesta sexual, disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, problemas para excitarnos, problemas para alcanzar el orgasmo, pero son como datos secundarios, ¿no? Entonces, básicamente, sensación de tristeza, visión negativa del futuro, pérdida de interés en cosas que antes me interesaban, trastornos del apetito, trastornos del sueño, trastornos sexuales, irritabilidad en algunos casos, y en las mujeres es muy común el llanto fácil, como cierta incontinencia del llanto. Los hombres manifiestan eso de una manera distinta, no lloran fácilmente porque los instruyeron desde chiquitos de que no hay que hacerlo, entonces los hombres manifiestan irritabilidad. Entonces, si existen esos datos, 2 o más datos desde hace al menos 2 años, pues sí hay que ayudarle a la persona que vemos. O sea, eso no forma parte de la salud mental, no está mentalmente estable o equilibrado, pues. O sea, está fuera de su equilibrio. Y que quede claro, es hombre y mujer, porque como bien sí, dices, sí, claro, bueno, no importa, bueno, cualquier persona, cualquier género, o sea. No porque estés programado de alguna manera, digas, no voy porque no lo reconozco. Digo, las mujeres en el climaterio, por ejemplo, estamos más predispuestas a tener trastornos mentales, como depresión y ansiedad, o sea, es algo que acompaña a la mujer en el climaterio, ¿no? Entonces, de hecho, algunas escuelas sugieren que sería bueno el uso de antidepresivos de manera continua. Última, digo, porque me vino a la mente, la gente que va después de comer y regresa a la comida, este es un problema de salud mental, bulimia se llama. Trastorno de la conducta alimentaria. Los que devuelven. Alimentaria. ¿Ustedes han visto también que esto se incremente como parte de esta pandemia o es independiente? No, sí, por el tema de la ansiedad, porque también, o sea, un trastorno de la conducta alimentaria, el corazón, como lo dije hace ratito, la ansiedad es el corazón de muchísimos de los trastornos. En el tema de la alimentación, yo sí he visto muchísimo incremento en el tema de la bulimia y del trastorno por atracón. El trastorno por atracón es muy silencioso, pero es que de repente te pasa una situación emocional fuerte, te peleas con tu mujer y de repente te escondes y te acabas un pastel hasta que no le ves fin, pero no hay la conducta compensatoria como es en el caso de la bulimia, en donde o devuelven o se laxan. En este caso no. Pero lo que hacen como compensatorio es que dejan de comer durante 3 días por la culpa. Este es uno de los trastornos más silenciosos, pero que sí pueden dañar a la persona espantosamente. Te acabas el organismo. Poco a poco. Te acabas el organismo. Mueren justo por un trastorno de la conducta alimentaria, pueden morir. Bueno, y las reacciones que vemos ahora en redes, hace poco, en un aeropuerto. Bueno, en aeropuertos creo que ya hemos visto 2 o 3 arranques que se han hecho virales, tremendos. Sí. Si te pasa eso o ves a alguien que quieres, hay que buscar ayuda, hay que sugerir la búsqueda de ayuda, ¿no? Definitivamente. Ahí sí, de las orejas. Sí, claro. Mecha corta se queda corto. Sí, no manches. Sí, puede ser un. No, eso ya estamos hablando de que alguien ahí tiene un trastorno o límite de la personalidad mínimo o algo más. ¿Sabes qué es importante que no hemos señalado aquí? La sociopatía. A ver. La sociopatía está también, pero tremenda. No sé si recordaron el caso de la semana pasada de una chavita que adopta un perrito para asesinarlo. Sí se acordarán de ese caso que estuvo terrible. Bueno, pues ese tipo de situaciones se está dando muchísimo.
chavitos. Gravísimo eso, gravísimo, ¿no? Chavitos y chavitas que están disfrutando del sufrimiento ajeno, ya sea de animales, de bebés o de personas mayores, es decir, de gente que no se puede defender o de seres que no se pueden defender. Y esto ha incrementado. Sí, cañón, muchísimo. Los niños que podrían llevar algún arma. Un arma a la escuela también. Visto, ¿no? También. Pues a lo mejor llevan un arma, pero si no matan animales, o sea, como que la triada, ¿no?, de la sociopatía básicamente es el maltrato, ¿no?, a seres vivos, o sea, desde animalitos, gatitos u otro ser humano, la piromanía, que es otro dato que puede ir acompañando la sociopatía, y la enuresis, es decir, el que se hagan pipí en la cama a una edad que no deberían hacer pipí, ¿no? Entonces, si coexisten estos tres elementos y vemos que el niño, la niña, el joven, la joven, ¿no?, de repente maltratan animales con recurrencia, incendian cosas con recurrencia y aparte pueden tener este trastorno, ¿no?, de no poder contener la micción, bueno, pues sí vale la pena buscar ayuda, porque la sociopatía, ¿no?, es grave. O sea, el que maltrata o mata a un animal va a escalar, y va a escalar al maltrato a otro ser humano. Va a escalar. ¿Y la anorexia? La anorexia es parte de lo que platicábamos hace ratito de los trastornos de la conducta alimentaria. En donde pues sí, prácticamente no comen una lechuga y ya se sienten que están engordando. También hay una dismorfia corporal, es decir, lo que ven, no lo que el espejo les refleja, nada tiene que ver con lo que están. Está distorsionada la percepción de sí mismos. Y la vigorexia, que está ahora de moda también en redes, ¿eso también es un trastorno? Por supuesto. ¿Mental o no? Por supuesto. Porque la gente puede decir, no, yo estoy haciendo mucho ejercicio. Claro. Y se pueden morir. También. Y se pueden morir, claro que sí. Puede tener conflicto en la interacción con la familia. O sea, hay personas que dejan de convivir con su familia o con sus hijos por ir al gimnasio. ¿No? Claro. Exacto. De una manera bueno, pues para concluir este bloque, ¿cuáles serían los demonios entonces que hoy acechan esta pandemia de la salud mental para ustedes? La ansiedad, la depresión y la sociopatía, justamente. Perfecto. Así, 3 puntuales. Claudia. Bueno, en mi caso creo, añadiendo aquí que son importantes los puntos que Estela comenta, pero también la negación, la negativa. Claro. ¿No? O sea, el hecho de negar que algo está sucediendo, negar que mi hijo se siente mal, negar o normalizar que la conducta de mi pareja o mi conducta en realidad son normales y que eso es lo que tengo que esperar, ¿no? O sea, yo creo que así como jinetes del apocalipsis podrían ser justamente la negación, ¿no? La no búsqueda de ayuda, la normalización de estas conductas y de este sentir. O sea, no tiene por qué uno vivir sintiéndose mal, sintiéndose poco productivo, inadaptado con ciertas circunstancias. Entonces, bueno, el negarlo, pues sí, es un tema bastante grave. Pues ya escucharon, si tienen un ser querido o ustedes, después de hacer una autoevaluación, pues no pasa nada, hay que buscar ayuda para poder salir adelante. Es algo que le pasa a los seres humanos y podemos dar el paso, como bien nos lo dicen hoy aquí las doctoras. ¿Verdad? Debemos dar el paso. Debemos de dar el paso. Sí, claro. Y bueno, vamos a ir al siguiente bloque, mito, realidad o chisme. Así que no se vayan, ya saben, estamos en Piensa México. Síganos en todas las plataformas sociales y si quieres conocer más, haz clic y comparte. Piensa México, continuamos. Bueno, hemos regresado ahora al bloque de mito, realidad o chisme. Y vamos a empezar contigo, Claudia. A ver, mito, realidad o chisme. Ir al psicólogo es solo para los locos. Chisme y mito. Las dos cosas. El que va al psicólogo es la persona que tiene conciencia de necesitar ayuda y que no está pudiendo sola. Y en todas las áreas de la vida hay cosas que uno no puede hacer solo, ¿no? Desde arreglar la llave del lavabo hasta curar una colitis, ¿no? O atender un parto, ¿no? La depresión y la ansiedad y todos los trastornos mentales requieren ayuda de un profesional. Gracias, Claudia. Sí. A ver, Estela. Bien. Solo los casos graves necesitan medicación.
Sí, yo Realidad. realidad, yo sí creo que tenemos esa gran capacidad de nosotros, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Si yo te asusto, puedes segregar adrenalina. Si en un momento dado a ti lo que te está haciendo falta son sustancias, tú también las puedes segregar. Y eso lo tengo yo probadísimo con la técnica de hipnosis. De hecho, tengo un caso documentado que llevé con Paola Rojas en algún momento al noticiero, en donde había una niña que estaba ya diagnosticada con que estaba a días de morir, con unos diagnósticos tremendos desde esclerosis múltiple, trombosis, en fin. Cuando llega a la clínica estaba de verdad como trapito, así, medicadísima, y empezamos a trabajar con la técnica de hipnosis. Le quitaron el medicamento, empezamos a trabajar y aproximadamente en 15 días la niña ya estaba caminando y es un caso que está documentado. Entonces, sí les puedo decir que muchísimas veces las personas están sobremedicadas. Sí, como dice Claudia, hay casos que lo requieren, pero no es la mayoría. Entonces, sí, es importante que sepan que sobre todo en el tema emocional, mientras no se resuelva, va a persistir el problema. Entonces, sí. Claro, sí, puedo añadir, perdón. Sí, vas. De repente asociamos la medicación a la gravedad y no me gustaría que se quedara, ¿no?, ese concepto. Estoy tan grave que necesito un antidepresivo o estoy tan grave que necesito un ansiolítico. O sea, hay casos en donde, a pesar de que no sea grave, o sea, sí, claro, o sea, sí hay necesidad de que así sea. La Organización Mundial de la Salud dice que, bueno, pues si hay depresión leve a moderada, pues hay que considerar la psicoterapia, que es de extraordinaria ayuda, y farmacoterapia. Digamos que cada una por separado puede solucionar hasta cierto punto. Entonces no estoy diciendo que el medicamento solito funcione o la psicoterapia solita funcione. Se necesitan las dos cosas, claro, ¿no? Entonces hay casos no tan graves que ameritan medicación. O sea, además, digamos, la gravedad, ¿cómo la calificaríamos? Con un cuestionario para ver la depresión y la ansiedad y con qué calificación sale la persona, ¿no? Pero hay casos en donde, bueno, si hay rumiación suicida, si hay pensamientos de muerte, eso ya amerita un cuidado más intensivo, y es grave, ¿no? Internamiento, sí, claro. Con un especialista de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra. Un médico, coach. No, exacto. Por favor. Por favor. A ver, número 3, Claudia, las enfermedades mentales solo son detectadas en la infancia. No, bueno, para nada. Las enfermedades mentales nos pueden afectar en cualquier momento de la vida. Hay momentos de más vulnerabilidad, ¿no?, como son la adolescencia, la pubertad y la adolescencia, por estos cambios hormonales. Entonces, es mito totalmente. Entonces, sí, totalmente. Entonces, aún los viejitos, los niños, los jóvenes pueden estar deprimidos. Cualquier momento te puede. Cualquier momento de la vida, así es. A ver, Estela. A ver. Mito, realidad o chisme. A ver. La depresión y el ADHD están de moda. No es que estén de moda, es que ya están en el radar. Entonces, cuando ya estamos viendo algo que antes estaba oculto, muchas veces la gente dice que es una moda. No, lo que pasa es que ya está en el radar. Se hizo visible, ¿no? Sí. Especialmente ahora con la pandemia. Después de la pandemia, exactamente. Entonces, sería un chisme. Es un chisme, ¿verdad? Sí. Chisme. Hay que dar el paso. Por favor. ¿No? Sí. Y bueno, a ver, Claudia, mito, realidad o chisme. Los depresivos siempre se suicidan. No, pues es un mito. Hay grados de depresión, puede ser leve, moderada, severa, ¿no? También se puede calificar, hay cuestionarios, hay interrogatorios específicos para cuantificar la gravedad, ¿no?, por así decirlo, para ver qué tan grave está. Vale la pena hacerlo. Entonces, bueno, es un mito, no todo el mundo se suicida, es una posibilidad. O sea, es como la evolución. Si dejamos evolucionar una depresión sin atenderla, pues habrá algunos casos que terminen en suicidio, ¿no? Pero no todos, menos mal. Sí. Y no tener miedo a atenderse. Por supuesto, como siempre digo, es como ir al mecánico. Bueno, pues hemos llegado al fin de mito, realidad o chisme, pero vamos a ir a otro bloque muy divertido. A ver. Que es la ráfaga. Seguimos con Piensa México.
Vamos a empezar ahora contigo, Estela. A ver. Echarle ganas o acudir a un especialista. Ay, no, por favor. Acudir a un especialista. ¿Qué es echarle ganas? A ver, yo siempre les he dicho, a ver, échale ganas. ¿Qué es eso? ¿Puja a uno o cómo es echarle ganas? Por el amor de Dios. No, yo de verdad que si hay algo que detesto en esta vida es esa frase, porque no sé qué es lo que significa. Y a muchísima gente con un trastorno emocional le dicen, ay, échale ganas. Mira que ya salió, por ejemplo, en los ataques de pánico que les platicaba yo hace rato, dicen, no, es que todo está bien, todo está en orden. Mira todos tus análisis, mira, dice que todo está bien. Entonces todo está en tu cabeza, papacito. Échale ganas. No, no es así. No es por ahí. Contundente no. No. Sí está en la cabeza, pero de manera química y eléctrica. Sí, por favor. Entonces sí está en tu cabeza, pero no está a cargo de tu voluntad. Sí, pero no es de échale ganas, no, por favor. A ver, Claudia, salud mental, ¿es un problema real o momentáneo? En una persona, en la cultura, en la sociedad. En este momento. No, sí es un problema real, ¿cómo no? Y lleva muchos años siendo un problema real. ¿no? Tiene que ver un poquito con esto, ¿no? De la concepción cultural de échale ganas, así no es. pasa nada. Antes no se consideraba un problema porque, bueno, pues el niño es llorón, ¿no? Es como rasgo de su carácter, ¿no? O la niña es muy introvertida y entonces lo considero normal y ahora, bueno, ya conocemos la sintomatología y sabemos que estamos hablando de una situación, de una condición de salud. Claro, ¿no? y que se puede tratar y mejorar. A ver, Estela, ¿se cura o dura para toda la vida un problema de salud mental? ¿Habría que hablar de qué enfermedad? Se resuelve. ¿Sería? ¿Depresión, por ejemplo? Se resuelve de alguna manera. Mira, hay personas que tienden a ser depresivas, pero si le rascas un poquito, es que su programación está así. Como les decía hace rato, yo trabajo mucho con la técnica de hipnosis clínica y justo tengo un libro que se llama Reprogramando a tu genio interior. Básicamente de lo que hablo es que tú eres un genio, tú eres una genio y todos los que estamos en este momento aquí son todos chicos, son unos genios. El tema es que no lo sabemos. Tu inconsciente, que es tu 95% de la estructura mental, es sumamente poderoso. Entonces todo lo que tú te digas te será concedido. Tu límite está aquí. Entonces es súper importante que sepamos que si trabajamos con esa estructura, que es el 95%, de verdad te vas a hacer infinitamente poderoso. Y tal cual como el genio de Aladino, todo lo que digas, literal, te será concedido. Así es que si yo me digo soy mensa, pues imagínense nomás. No, mejor me digo soy poderosa. Bien. ¿Qué tal? Muy bien, pues. Así mero. Claudia, ¿enfermedad mental es igual a discapacidad? Sí, en algunos casos sí. Efectivamente, hay depresiones que llevan a la discapacidad. Las personas dejan de comer, de ir a trabajar, de divertirse, están en la cama todo el día, o no pueden dormir, ¿no? O cortan las relaciones sociales con otras personas. Entonces, sí, puede haber discapacidad por enfermedad mental y desafortunadamente en ese aspecto no hay conciencia. Es decir, en un trabajo como empleado, pues puede haber incapacidad por una apendicitis, puede haber incapacidad por una fractura, pero incapacidad por depresión es muy difícil documentarla, es como, digamos, insisto, persiste este mito de que está a cargo de la voluntad, que se eche un libro de autoayuda y se va a componer, ¿no? Bien. O que se exponga a la luz solar y ya, con eso va a terminar. Y no es cierto. Perfecto. Pues es que sí. Pues Las sí. lámparas de luz que existen en Canadá y en países hay países muy oscuros, Sí, claro. ¿no? Por la falta de luz solar, pues las personas tienen que comprar una lámpara para exponerse a la luz y evitar la depresión. Claro. Pero no es suficiente. Aquí estarían bien felices todos, mira. Exactamente. Vivirían aquí. Exacto. Pura sonrisa. Por eso estamos como estamos de felices. ¿Verdad? A ver, Estela, ¿psicología o psiquiatría? Depende. Si es un trastorno emocional, psicología. Si es un trastorno mental, estamos hablando ya de cosas que se requieren de medicación y sí requieren un tratamiento psiquiátrico, como una depresión mayor, una esquizofrenia, de la que no hemos hablado. Claro, la esquizofrenia. Por ejemplo, Por ¿no? supuesto. Cualquier psicosis forzosamente requiere un tratamiento psiquiátrico. Claudia, ¿es un problema generacional o histórico? ¿La enfermedad mental? Sí.
No, yo creo que es un problema histórico, pero que no estaba reconocido. No estaba en el radar. Se ha hecho visible ahora. Se ha hecho visible como muchas otras cosas, como las disfunciones sexuales. Antes no se hablaba ni de osteoporosis ni de disfunción eréctil, por ejemplo. Para cuando ocurría la gente ya estaba muerta, ¿no? Entonces la esperanza de vida tiene que ver. Entonces al vivir más años tenemos mucha más conciencia de las enfermedades que podemos padecer y de las condiciones. Entonces, bien, pues así. Pues no hay que tener miedo. No, por favor. Y Estela, atención de emergencia o preventiva. Preventiva, por favor. Por favor. Sí, a los primeros síntomas. No se esperen a que la tristeza pase, como decía Claudia. No se esperen, porque mucha gente pensaba que, no, hombre, para que te diagnostiquen depresión son 6 meses de tristeza. No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. A los primeros síntomas, a los primeros signos, algo que ustedes hayan visto que se trató aquí y lo detectan en ustedes mismos o en alguien querido, por favor, acudan a terapia. De verdad es fundamental porque les puede de verdad cambiar la vida radicalmente si ustedes hacen esto. Era lo que decía Claudia hace La poquito. negación, ¿no? La negación. Exacto. Entonces no lo nieguen, atiéndanlo. Así como cuando nos duele las muelas o cuando nos duele el brazo o la panza o la cabeza, es igual. Porque si atendemos inmediatamente si nos duele algo en el cuerpo y no atendemos cuando nos está doliendo el alma. No lo entiendo. Gracias. Claudia, la última pregunta de esta ráfaga que tiene que ver con esto, ¿drama o depresión? Depende del caso, pero bueno, como el tema es enfermedad mental, yo voy a decir depresión. O sea, si hay dramas recurrentes en las personas, si hay una forma de abordar la problemática con exceso, ¿no?, de carga emocional, pues es que algo no anda mal, porque parte de la salud mental, justamente, como dijimos al principio, es poder afrontar las circunstancias de la vida con cierta ecuanimidad, ¿no? Pero si todo es dramático, que llueve es dramático, que el niño reprobó la materia es dramático, que el perro se enfermó también es dramático, que el país todo es drama y la paso mal recurrentemente, es enfermedad mental, sin satanizarla, pues. O sea, puede ser ansiedad, puede ser un trastorno por ansiedad, puede ser depresión, pueden ser muchas cosas. Pero no hay que minimizar ni ponerle sinónimos a las enfermedades mentales, ¿no? Decir, ay, bueno, esa es muy dramática, ella es muy especial. Es histérica. Exacto, es histérica, tiene la mecha corta. No. Todo eso tiene un término psiquiátrico, un término en psicología bien estudiado y se puede atender, ¿no? Entonces, minimicemos los dramas y maximicemos la salud mental. Pues, por favor, llegamos a esta parte final de este bloque de ráfaga y vamos a entrar a una que a mí me gusta mucho, que quiero aparte decirles que es, pues al final, lo que busca es generar política pública, ¿no? Esta concientización, visibilizar, como bien lo han dicho, me parece que esta pandemia hoy se ha hecho visible en esta época porque pues hemos avanzado. Entonces, lo que yo voy a hacer es preguntarles, estamos a nada de tener a la primera presidenta de México, ¿no? Posiblemente, se habla mucho de eso. Si ustedes fueran presidentas, ¿qué acción tomarían? Volvemos con más de Piensa México. A ver, Claudia. Bueno, creo que habría muchas cosas que hacer, entre otras cosas, enseñar o dar, digamos, una materia de salud mental a los niños desde que están en el maternal, ¿no? O sea, hacer conciencia de muchas cosas, entre otras su sexualidad y cosas que ya se está empezando a hacer, pero también de salud mental, ¿no? Y materias y actividades que fomentaran la salud mental y el hecho de que los niños se pudieran expresar de alguna manera en caso de que la situación emocional o mental no estuviera tan bien y que pudieran reconocerse. Eso a lo mejor implicaría más conciencia de los maestros, más conciencias de los padres y, por supuesto, bueno, una educación específica para los niños para que pudieran entender qué es tener salud mental y que ya, digamos, forma parte de la enfermedad mental. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aumentar la accesibilidad a los especialistas en salud mental, ¿no? Sabemos que en México hay más o menos 3
3.7 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. ¿Y por qué hay tan pocos, Claudia? Bueno, pues eso no lo sé. O sea, el Habría llegar que generar incentivos para que hubiera más. Sí, bueno, para empezar, para ser psiquiatra hay que ser médico. Exacto. ¿Tú crees que la política de salud le da ese lugar hoy? Pues a lo mejor habría que hacer algo como para fomentar más, ¿no? El hecho de que los médicos eligieran la salud mental como una especialidad, o sea, la psiquiatría como una especialidad. Pero los sectores de salud del país sí están dando este servicio. Sí, claro que lo dan, pero es insuficiente, o sea, para la cantidad de población es insuficiente. Y la mayoría de los médicos psiquiatras no están en instituciones, esa es la otra cosa, están en la práctica privada, porque en las instituciones a lo mejor es mucho trabajo, a lo mejor no tienen base, no tienen todos los beneficios que pudieran tener, no son bien pagados y entonces prefieren la práctica privada, pero eso le quita a la población la posibilidad de ser bien atendidos, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, eso haría yo. Estela. Yo entrenaría muchísimo más a la gente que atiende casos de violencia. Yo en la época de los secuestros más graves en México, se acordarán de la institución AFI. Bueno, desafortunadamente en mi familia hubo un secuestro tremendo y no había quien nos atendiera como familia, porque no había especialistas en el tema de violencia extrema. Yo me di a la tarea de entrenarme y de entrenar a mi equipo como algo, como un apostolado. Incluso se atendió a muchísima gente. Los casos más tremendos que se vieron en ese momento fueron atendidos con nosotros, porque no había antes que nosotros especialistas en violencia extrema. Entonces, yo entrenaría a la gente, porque ustedes no saben de verdad las sandeces que me tocó vivir, porque no están entrenados. Y no sé si eso siga siendo. Creo que sí, por la cantidad de víctimas que yo recibo. Víctimas no necesariamente de casos de inseguridad, sino de pseudoterapeutas que fueron atendidos, incluso en instituciones gubernamentales. Entonces, lo primero que haría sería reclutar a los mejores terapeutas de México y a ellos entrenarlos y pagarles muy bien para que puedan ayudar a tanta víctima de la violencia que se está viviendo en México. Eso es lo que yo haría. Fabuloso. Pues aquí hay 3 temas fundamentales que están permanentemente en la discusión pública. La educación, desde la perspectiva de nivel básico, medio superior y superior. La salud pública, que haya más atención, y la delincuencia, y los delitos de alto impacto. No hemos hablado, por ejemplo, de cómo sufre una familia con sus desapariciones, con las desapariciones de sus hijos. Por eso les digo, o sea, yo he recibido desafortunadamente mucho dolor y muy maltratado por el gobierno. Entonces, eso es lo primero que haría, por supuesto, pero sin dudarlo. Muy bien, Estela. Claudia, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Estela. Gracias a ti. No, gracias, que ya por fin nos conocimos. Claro. Digo, hemos hablado mucho, pero claro, en pandemia, así. Bien. No sé si quisieran agregar algo más, porque también pues es relevante que quisieran tocar alguna otra cosa. Pues nada más, de verdad, decirles que la salud emocional es tan importante como tu salud física. Lo dije hace rato, pero así como te atiendes cuando te duele algo de tu cuerpo, por favor, cuando te duela algo emocionalmente, te está doliendo el alma, claro que se puede salir adelante, pero ponte en manos de un verdadero especialista. Y lo voy a remarcar, pídele las credenciales a la persona con la que te estés tratando. Eso es súper importante. Y si se ofende o se enoja, no es por ahí. Punto. Con eso quiero terminar. Gracias, Estela. Claudia. Muy bien, bueno, apoyándote, efectivamente, médico o especialista en la salud mental o psicólogo que no quiera mostrar las credenciales, efectivamente es que algo tiene que esconder, entonces sí, verifiquen el origen y bueno, si el médico, el especialista o el proveedor de salud dijera que no hay solución, que no les puede ayudar, bueno, pues hay que buscar a otro
a otro especialista que sí esté capacitado para resolver esta problemática. Hay enfermedades psiquiátricas que se hacen crónicas, ¿no? Que se pueden controlar con medicación, por supuesto, y con psicoterapia, y hay otras que se pueden solucionar, ¿no? Entonces, sí es importante que les expliquen si es algo crónico, si es algo que es limitado en tiempo y se puede atender y se puede resolver, ¿no? Pero bueno, tiene que ser una persona profesional y no se resistan. O sea, tener malestar emocional disminuye la calidad de vida de las personas, afecta a las familias, afecta a los hijos, afecta a quienes están alrededor, afecta la productividad laboral y deteriora en general la vida de la persona. Entonces hay que hacer conciencia de que las enfermedades mentales pues son parte de las enfermedades del ser humano, ¿no? Y se tienen que atender y hay con quién atenderlas. Ay, además es padrísimo, de verdad. Créanme, la terapia es algo rico, es liberador y te conoces muchísimo. Cuando aprendes a conocerte de verdad, no es, ay, tengo que ir a terapia, sino ya me toca ir a terapia. De verdad puede ser una experiencia maravillosa. Atrévete a probarlo. Que no haya esa negación y queda claro que hay que atenderse la salud mental igual que la salud física. Por favor. Hay que dar el paso, hay que tener voluntad. Hoy hablamos de esta nueva pandemia. Exacto. Y yo quiero agradecerles. Gracias a ti. Doctoras, No, hombre, Claudia, gracias. Estela. Gracias. Y bueno, pues ya saben. ¿Y ustedes qué harían si fueran presidenta o presidente? Esto fue Piensa México. Síganos en todas las redes sociales. Si quieren conocer más a fondo, hagan clic y compártanlo. Soy Alejandro Murat. Esto es Piensa México, el podcast de Alejandro Murat. Un programa de expertos donde discutiremos temas que realmente importan. Los esperamos la próxima semana